Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que muito bem. Estamos muito felizes porque estamos de volta com mais uma programação de estudo Carta a los Romanos e vamos prosseguindo agora, pastor, por la parte de número 31. Paz del Senhor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, estamos en el programa número 31 ya y dos programas que antecedió a esto. Estuvimos entre el versículo 29 y 30 del capítulo 8 de este tema que es muy comentado y a veces levanta las pasiones, que se llama o que teológicamente se le suele denominar como el calvinismo. Aclarando siempre, Pastora Marcia, que hacemos un comentario amplio para que nuestros pastores tengan un comentario, debido a que en el Paraguay la transmisión oral es muy importante por el idioma guaraní. El idioma guaraní es un idioma vocálico, onomatopéyico, y generalmente el paraguayo la oralidad es más que la escritura, principalmente en el interior, donde el guaraní parlante está acostumbrado a hablar antes que escribir y leer. Por esa circunstancia que esta parte lo hemos ampliado mucho, porque es un tema que mucha gente no quiere tocar por lo que resulta ser polémico, opinable, controversial, ¿verdad? Pero lo hacemos respetuosamente, sin herir sensibilidad de nadie, y lo hacemos desde el temor de Dios y en pro de la edificación del reino de Dios. Valga esa aclaratoria, Pastora Marcia, porque este es el tercer programa que tratamos sobre este tema. Muy bien, pastor. Y a las personas que están acompañando nuestra programación, puede adherir a los conocimientos que estamos compartiendo en las redes sociales, ahí digitado en Facebook, en la página Asamblea de Dios Paraguayo Oficial, también en YouTube, en la Estudio 7ADP. Ahí Sí, están. muy bien. Entonces en esas páginas pueden seguirnos la gente y agradecemos a toda esa gente que interactúa con nosotros. Hoy por las redes sociales no tiene límite la comunicación y, como siempre mencionamos, nos llega desde todos lados informaciones y también preguntas e interrogantes que surgen de este tema. Por algo, Romanos es considerado, la carta del apóstol Pablo, ¿verdad?, el quinto evangelio, porque da mucho que hablar. Y imagina que tenemos 31 horas de programación sobre una carta de 16 capítulos. Sí, y nos quedamos en el capítulo 8 del versículo 29, 30 y 31, por la que nosotros estuvimos desarrollando con una pausa, ¿verdad? Sí. Que justamente menciona el tema de predestinó o Sí. destinó, como dicen algunas versiones. Sí, Y por vuelvo a reiterar, Pastora Marcia, porque no traje hoy mi Biblia para seguir la lectura. Nosotros usufructuamos, los evangélicos latinoamericanos, la Reina Valera principalmente. Ahora, la Biblia fue escrita en griego. En griego esa palabra es proorisas. Y inclusive podemos mirar donde está escrito eso ahora y hacer un comentario. Generalmente se llegó a traducir como predestinación por la Biblia Sacra Vulgata, que esta es la Biblia de San Jerónimo, es decir, la traducción del hebreo, arameo y griego al latín. Y acá se introdujo esa palabra. Se introdujo esa palabra por injerencia de San Agustín de Hipona con el traductor San Jerónimo, y ahí se insertó esa palabra en el vocabulario castellano, y también tiene su retrato histórico hacia la República de Platón. Entonces, por lo menos para explicar eso, Pastora Marcia, para que la gente tenga a entender, porque según los biblistas debería traducirse la palabra proorisas, o mejor pronunciado es proorizo, porque los verbos en el idioma griego se enuncian en la voz activa del modo indicativo del tiempo presente de la primera
persona del singular, no en infinitivo. La mayoría de los verbos en griego termina en omega, no como en ere, como ocurre en el idioma español. Entonces, la mejor traducción, contextualizando un poco el Nuevo Testamento, debería ser llamó, convocó, invitó, la traducción. Pero vamos a ir hablando de eso, pastora Marcia. Bueno, en este tema de hablar, nosotros nos quedamos en la edición pasada, de número 30, terminando hablando sobre la reforma del siglo XVI. Sí. ¿Qué tal si podemos dar una introducción de nuevo para ingresar al tema? Sí, el siglo XVI se marca el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Martín Lutero era agustiniano, monje, sacerdote, que tenía sus discrepancias con el Papa de la época, que era León X, principalmente la venta de las indulgencias. Y Juan Texel, que había llegado a Alemania, de ahí comenzó todos esos elementos. Pero antes de hablar de Lutero, era importante hablar de Ulrico Zwinglio, que vamos a comentarlo un poco también, ¿verdad? Jerónimo Savonarola, Juan Hus en la lejana Bohemia. En fin, hubo precursores que ya venía con ciertos cuestionamientos a esa iglesia medieval católica. Entonces, la reforma se consustancia y lleva una guerra de 30 años. Tuvieron efectos políticos, teológicos, sociales, económicos. Lastimosamente, nosotros en la iglesia evangélica solo tocamos el aspecto, llamémosle así, religioso, y los otros obviamos totalmente. Había dicho que nuestra América nos afecta, pastora Marcia, porque hay una reina llamada Isabel la Castilla, que se había casado con Fernando de Aragón. Fernando de Aragón y Isabel de Castilla ya tenía por la forma social de la época para sus respectivos cónyuges o sus respectivas parejas, pero ellos se casan escondidamente por amor, que es un caso atípico en la historia. Y en 1492 se le echaba al último árabe de Granada, una ciudad de España. Como era Aragón y Castilla, eran dos reinos, no era un solo país. Por eso el idioma que nosotros hablamos generalmente decimos español, pero para los lingüistas lo correcto tiene que ser decir que se habla castellano, porque cuando hablamos español está el aragonés, el catalán, está el castellano, y son varias ramificaciones de la lengua latina o romances. Entonces, en 1492 también llega Cristóbal Colón a América, el descubrimiento de América. Esa pareja vio esos signos, esos descubrimientos, ese matrimonio como una señal de que Dios los preparaba para ellos servir al reino. Lastimosamente tomaron determinaciones muy drásticas, que fue por ejemplo, la expulsión de los judíos de la tierra española. Un nieto de ellos, que fue Carlos V, que era el rey de España, después se volvió el emperador de Germania. Y este emperador no era un emperador títere, sino que iba a poner las cosas en su lugar. Y vino e impuso su autoridad en Alemania. Tal el caso cuando el Papa le debió ciertos cánones, él fue y tomó por la fuerza el cobro. Entonces ya tuvo en Alemania un segmento que todavía apoyaba los ducados al Papa, pero otro también estaba apoyando un poco al mover del emperador. Entre ellos muchos cubrieron las espaldas armamenticiamente hablando a Lutero. Por eso que nosotros pensamos que Lutero es un paladín único y exclusivo que se levantó con la Biblia en la mano. No,
hubo muchas cosas. Después la dieta de Worms, que vino después, Lutero fue secuestrado por un amigo de él, donde escribió Castillo Fuerte es mi Dios. En fin, hay todo un andamiaje en ese mundo de la reforma protestante del siglo XVI. Y en medio de ese mundo surgió este tema sobre la base de Romanos 8:29 y Efesios 1:5, la predestinación. Ese es el punto así a grosso modo, a vuelo de pájaro, Pastora Marcia, para hablar un poco sobre la historia y hacer un recuento un poco en dónde estamos parados. Porque hoy podemos juzgarle a Jacobo Arminio, a John Calvino, a Ulrico Zwinglio, a Platón, podemos a San Agustín, San Jerónimo, pero todas las personas es hijo de su época. A los hombres de la historia hay que juzgarlo a la luz de la historia, o si no seríamos injustos con ellos. Entiendo, pastor. Muy bien, entonces, ¿qué se puede decir de Ulrico Zwinglio? Ulrico Zwinglio. Este nombre ahí. Sí. ¿Puedes relatar algo sobre él? Sí, muy bien. Generalmente cuando la gente habla sobre la predestinación, casi que es imperceptible la figura de Ulrico Zwinglio. Se le llama a él el reformador de Zúrich, ya lo habíamos mencionado. Él nace en el año 1484, Pastora Marcia, o sea, en el siglo XV, y murió en el año 1531, murió él. Entonces, él fue un humanista, al igual que John Calvino, al igual el que nos dio el Textus Receptus, es decir, que era un humanista y es lo que hoy Zwinglio podríamos llamarle de alguna manera lo que hoy se diría un patriota, se podría decir de él, como Erasmo de Rotterdam, el que dio el Nuevo Testamento, texto recepto, el texto recibido, ¿verdad? Entonces, amaba a su país, por eso esa reforma de Zúrich es más orientado al patriotismo antes que un tinte religioso. Yo me recuerdo cuando estudiaba en otro país, Pastora Marcia, un profesor extranjero me dijo así: ¿por qué ustedes los paraguayos son tan orgullosos del idioma guaraní? Me dijo. Y la verdad que cuando ustedes como misionero que está con su esposo en este país, pueden distinguir que aquí el patriotismo es muy fuerte, que a lo mejor en Latinoamérica no sea tan expresado así como el Paraguay, con sus músicas patrióticas, las banderas, los escritos épicos, las epopeyas, los feriados nacionales de batalla, en fin, eso está así. Y Ulrico Zwinglio era una especie de esa manera, él era un patriota, Ulrico Zwinglio, y ese patriotismo llevó hacia donde nosotros vamos a llegar en algún momento, Pastora Marcia. Muy interesante. ¿Y podrías explicar el porqué de eso? Y el porqué de eso es que en aquel entonces, cuando ya estamos hablando de la época de Ulrico Zwinglio, el Papa se llamaba Julio II. Entonces, allí estaba al lado de los suizos, al lado de los franceses en Lombardía, entre 1512 y 1515, al servicio del Papa, lo que se llamaban los mercenarios. Por ejemplo, acá en Paraguay se tiene una aversión tremenda hacia lo que se llama los legionarios, es decir, compatriotas que se unieron al ejército aliado y venir de vaqueanos, se dice en español, hacia la guerra contra el Paraguay. Y esa gente social e históricamente la gente lo margina tremendamente. Entonces, existen muchos datos sobre Ulrico Zwinglio. Y Zwinglio decía que el catolicismo no había ayudado a la identidad nacional, porque ocurre mucho eso, Pastora Marcia. Nosotros
no tenemos tiempo para hablar, por ejemplo, de cultura, no tenemos tiempo para hablar de contextualización del Evangelio, de distinguir la ética y la moral, de hablar de los 7 tipos de ética, de cuál ética se usa. Y en la misión, por ejemplo, los templos, no sé, por usar un típico ejemplo del catolicismo, los templos no son autóctonos, y también los evangélicos, sino que generalmente vienen de los países de origen y traen consigo la cultura, la estructura, todas esas cosas. Entonces, generalmente hay un cierto cuestionamiento sobre eso. Y ocurrió eso en la historia de las misiones, como ocurrió también con Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio se molestaba que sus compatriotas se vendían al mejor postor. ¿Qué significa eso? Que se iban al ejército por una cuestión que él consideraba una miseria, le pagaban muy poco. Entonces él cuestionaba eso. Entonces, nosotros podríamos llamarle que Ulrico Zwinglio llamaba a la identidad nacional. Nosotros los paraguayos, como dice Augusto Roabasto, no le parecemos a los rioplatenses, a los andinos y tampoco hacia el este, a los bandeirantes. Por eso Augusto Roabasto dice: el Paraguay es una tierra rodeada de islas. Y tal el caso que tiene una cierta cultura que de repente se distingue de las otras, su lengua, sus valores, en fin, todas esas cosas. Entonces, cuando se independizó Paraguay en 1811, un 14 y 15 de mayo de España, no se acabó el problema, porque por el lado del sur estaba el Virreinato de La Plata y por el lado del norte el Virreinato del Perú, que todos ellos reclamaban nuestra tierra, y por el otro lado los bandeirantes que por el Tratado de Tordesillas, por el Papa Alejandro VI, avanzaban. Entonces, un paraguayo llamado el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que había estudiado en Córdoba, doctor en teología, que es el primer gobernante paraguayo que se declaró dictador perpetuo, sí le dio esa identidad. Entonces, esa idea de identidad se va incubando, se va formando y cada vez va llevando a una resistencia a esa iglesia medieval que va a llegar con el cisma de la Reforma. Pero la Reforma va a traer posteriormente el tema o la doctrina de la predestinación. Entonces, eso podríamos decir un poco de Ulrico Zwinglio, Pastora Marcia, explicando a grosso modo, siempre digo, pero por lo menos para que la gente tenga algo audible y pueda encontrarse en el contexto de cómo se traduce e interpreta Romanos 8:29 y 8:30. Bien, pastor. Pero, ¿qué hace o qué ofrece Zwinglio? Ulrico Zwinglio. ¿Qué hace o qué ofrece? Sí. Bueno, hizo algunas cosas y ofrece algunas cosas, ¿verdad? En primer lugar, toma las ideas de San Agustín. Primera cosa, toma la idea de San Agustín. Ahora, no nos olvidemos que San Agustín no habló de los predestinados, uno para la salvación, otro para la condenación. Podríamos dar a entender que San Agustín como que insinúa que todos van a salvarse. Yo sé que eso hay mucha resistencia en el mundo evangélico, pero en los dos lados, tanto para el calvinista, para el que no es. Pero Zwinglio es también un dualista, tiene bipolaridad y establece el fundamento de la predestinación en un tema que mucha gente repite y repite y repite: la soberanía de Dios. Y en esa soberanía, en palabras del Ulrico Zwinglio, que algunos predicadores hasta en el púlpito dicen
porque la palabra de Dios dice que ni aun la hoja de los árboles se mueven, sino es por el poder de Dios. Dios dice, ayúdate que te voy a ayudar. En ningún lado dice esas cosas en la Biblia. Inclusive en Don Quijote de la Mancha se cita eso, pero sí está en la Biblia que Jesús dijo que aún nuestros cabellos están contados. Entonces, si Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, todo lo controla Dios. Aún el futuro, Dios lo tiene todo controlado desde el origen de todas las cosas. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted sea un calvinista, pastora Marcia, yo te digo, de aquí a 1.000.000 de años, yo en algún lado voy a estar. O si fui un réprobo, ya allá en el infierno. Pero si soy salvo, allá en el paraíso. ¿Y vos crees, pastora Marcia, que en la soberanía de Dios, de aquí a 1.000.000 de años, 1 hora después y 15 segundos, Dios va a saber qué yo voy a pensar allá? Sí, me va a decir, claro, Dios es omnisciente. Y si Él no sabe ni le está importando eso, entonces no es Dios. Y llevan a ese extremo de la discusión, llevan a hasta ese punto. Eso es como se dice, hacer preguntas que ni los propios teólogos responden, como se dice. Y esa es lo que se puede decir de lo que ofreció Ulrico Zwinglio. ¿Y qué se entiende por la soberanía de Dios en Zwinglio? Muy bien. Toma un poquito de agua, pastora Marcia. Sí, por favor. Parece que estoy predicando algo muy alto. En especial, que esa soberanía ejerce control sobre todos los acontecimientos. Porque si ni aún la hoja de los árboles cae, si no es por la voluntad de Dios, no hay una ley natural, algo así. No, Dios es el que está haciendo. Dice que Dios tiene controlado todo, el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros, totalmente controlado. Es decir, no sé si querés hacer un gesto, pastora Marcia. Bueno, ese gesto Dios controló para que vos hagas. Ni siquiera eso vos pudiste hacer si Dios no te lo permitiera. Y bueno, llegan a ese extremo. Si no fuera así, Dios no sería Dios. En otra palabra, no existiría la soberanía de Dios. Y si no existe la soberanía de Dios, entonces se tiene que dudar de Dios. Entonces, al no existir, esa idea debe prevalecer muy alto hasta nuestra idea. Y no es idea de Calvino, sino que es idea de Ulrico Zwinglio, la soberanía de Dios. Hasta ese punto, pastora Marcia. ¿Y eso en qué repercute? Y repercute por la doctrina que estamos hablando de la soteriología, la salvación. Pues sencillamente Dios, partiendo siempre de Ulrico Zwinglio y después de Calvino, Dios tiene dos tipos de personas, pastora Marcia. Electos para la salvación desde antes de la fundación del mundo y réprobos para la perdición desde antes de la fundación del mundo. Y bueno es reiterar, Dios de antemano ya tiene estos dos grupos. O sea que no tem jeito, ninguno de los dos, no hay caso para ninguno de los dos. De Icatuya y Yapumba Eve, no hay nada que hacer, sino que si Dios te dijo que allá es tu lugar donde es bien calentito, andate nomás allá. Pero si te dijo también que tu lugar era allá donde hay ríos de agua viva y árbol para la salida de las naciones, aunque fueses el vil pecador, allá está tu destino. Y vino de estas fuentes que dijimos. Bien, pastor. ¿Y dónde fundamenta eso? Y fundamentan Calvino y eso en estos dos textos. Podríamos leer otra vez, Romanos 8:29. 8:29 ya tengo acá. Sí.
porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Tradujeron la palabra proorizo por predestinar por causa de la traducción que se hace la Reina Valera de la Vulgata Latina. Pero la traducción correcta hubiera sido porque a los que antes conoció, porque Dios nos conoce, convocó, llamó e invitó. Lo mismo acontecería con Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y es mucho más coherente con el llamado de Dios a la salvación. En amor, habiéndonos llamado, convocado, invitado. Es mucho más coherente allí. Entonces, con una traducción correcta de los biblistas, la idea cambia. A los hombres de la historia hay que jugarlo a la luz de la historia. Zwinglio es hijo de su época y estaba con un patriotismo. Al principio San Agustín cuestionó mucho la traducción de San Jerónimo, no en ese texto, sino en la totalidad. Pero después se fue apoyándole un poco Pastora Marcia. Entonces, la mayoría de la gente lee la traducción desde el texto latino. ¿Qué significa eso? Desde la traducción al castellano del latín, donde tiene sus raíces nuestras versiones en castellano, en alemán, porque era agustiniano también Lutero, el portugués, que es la de João Ferreira Almeida, que es una traducción de la Reina Valera, ocurre eso, y del inglés. Todos ellos tienen fuerte injerencia latina. Entonces, eso es lo que ocurre, Pastora Marcia. Entonces, quiere decir que la historia influye en nosotros. Sí, como dice el libro de Job, somos de ayer. Nadie existe por existir. Yo creo que Marcia vino a este mundo porque tiene una historia. Vino de una mamá, de una abuela, la abuela de la tatarabuela y así. La historia influye en nosotros sin lugar a dudas. Influye en nosotros nuestra lengua, nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestro contexto familiar. Y toda esa estructura no nace de la noche a la mañana. Sin lugar a dudas, en Zwinglio influyó San Agustín, porque lo usufructuó por una necesidad. Y San Agustín, como dijimos ya en programas anteriores, cristianizó, ¿qué cosa? Las ideas de Platón, como también cristianizó Santo Tomás de Aquino las ideas de Aristóteles. Le ocurre la misma cosa, Pastora Marcia, si alguna vez estudiamos un poquito otras cosas dentro de la Biblia, la ética, por ejemplo. Hay gente que han cristianizado cultura o judaizaron cultura, aún dentro del contexto de la Biblia, aún dentro del contexto del apóstol Pablo. Entonces, donde la predestinación se le dio un ropaje cristiano, es decir, que esa idea emergente que habíamos citado mucho ya aquí a las explicaciones de Pedro Chinaglia, cuando nos habla de la República de Platón, se habla de eso, que Dios es soberano, que todo lo controla, incluso quien ha de salvarse y quien ha de perderse. Y uno va a decir, Zwinglio, me parecería muy incoherente decir yo que Dios no sepa quién va a salvarse y quién va a perderse. Eso suena interesante, pero la pregunta que se hace allí, Zwinglio en ese momento
no está pensando allá en el futuro o en el pasado, sino en su contexto inmediato histórico. ¿Qué es lo que él está diciendo? Porque Zwinglio está hablando en un contexto católico, Está diciendo Zwinglio, recuerde, está diciendo Zwinglio que hay católicos que van a salvarse, pero hay católicos que van a perderse. Dentro del catecismo católico, un católico no se pierde, porque inclusive no hay salvación fuera de la iglesia. Entonces era una lucha o una resistencia, una crítica, un aislamiento de la iglesia católica medieval. Ese era Ulrico Zwinglio. Por eso esa historia de Platón, de Agustín y aún de la Vulgata Latina influye sobre ello, porque sobre ello estaba la injerencia oficial de la Biblia Sacra Vulgata, que el latín era la lengua oficial de la iglesia de la época. Bien. ¿Y cuáles son los problemas teológicos? Los problemas teológicos. Citamos, ¿verdad?, el TULIP, te acordarás, la total depravación. Sí. Hablamos de un tema muy importante, es que la sangre de Cristo es limitada, la expiación limitada, que Jesús murió solo por algunos, solo por los electos y no por todos. Y allí, cuando nos acercamos a eso, tenemos problemas con Lucas, con Hechos de los Apóstoles, cuando pues, Jesús dice, y hace discípulos a todas las naciones, cuando Jesús dice, recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Calvino entendería que hasta el último de la tierra están los electos, pero sobre la salvación universal del concepto de Isaías, que muchos pueblos, no solo Israel, serían llamados a la salvación. Entonces, con esta doctrina se puede empobrecer la obra expiatoria de Cristo. Es un gran peligro en la idea de Ulrico Zwinglio que Cristo murió, que cuando Cristo murió tenía en mente lo que el Padre había elegido antes de la fundación del mundo, de antemano. Y no como crees los pentecostales, que Cristo murió por cada uno de los habitantes de este tiempo, por cada uno de los habitantes de esta tierra de todos los tiempos, desde su muerte en adelante. Y se le suele llamar a eso, Pastora Marcia, a esa doctrina, el reduccionismo. El reduccionismo lucano y paulino. ¿Por qué? Porque los evangelios Mateo y Marcos apuntan a otra dirección, como también Hechos de los Apóstoles. Aquí la idea prevaleciente, que Jesús murió solamente por los electos y no por los demás que están excluidos. Ese es el peligro. ¿Y no hubo opositores a la doctrina calvinista? Sí, hubo opositores, como hasta el día de hoy. Hay un alto porcentaje de la iglesia actual que llega a un 70% que son de tinte calvinista. Jacobo Arminio, 1560 y 1609, en Holanda. Habíamos citado ya el Fax, donde él establece como una resonancia, como un ping-pong al Tulip de Calvino. Entonces él habla el libre por la gracia. ¿Recuerdan la depravación total del hombre, esas cosas? Y lo que venía, la expiación limitada, todas esas cosas. En cambio, Jacobo Arminio habla de la expiación para todos, la selección condicional. Todos son llamados a la salvación y la seguridad en Cristo, no como lo ve Calvino. Entonces hubo grandes oposiciones como hasta el día de hoy. Vuelvo a reiterar, Pastora Marcia, para todos los estudiosos,
que son personas muy inteligentes los que nos escuchan, que esta es una discusión teológica, pero no bíblica, de lo que estamos citando de los dos lados. Es una discusión teológica, pero no bíblica. Los biblistas no estarían discutiendo esto porque irían directamente al texto original y allí disiparían esto. Pero como están en los púlpitos y como están en las redes, donde acaloradamente la gente se ofenden, se dicen palabras muy fuertes sobre estas cosas y no hay un consenso, porque así viene de mucho tiempo en la historia. Bueno, ¿y qué podemos decir de Calvino? De John Calvino, y podemos decir muchas cosas de John Calvino. Por ejemplo, con Calvino se puede hablar. Yo le hablé del reduccionismo, o sea, la expiación de Cristo está reducido solo para los electos, eso es lo que significa. Y con John Calvino se habla de un otro tema, Pastora Marcia, que llevaría mucho tiempo a hablar porque hay vasta literatura sobre eso. La providencia. Suena hermoso, la providencia. Inclusive acá hay un colegio católico llamado La Providencia, que tuvo acogidas importantes esa doctrina. ¿Qué es la providencia? La negación del libre albedrío. Pero hay que entenderlo como él dice, y leyes de la conducta, la negación del libre albedrío y leyes de la conducta. Él implementó esto en Ginebra, en Suiza. No nos olvidemos, Pastora Marcia, que con Guillermo Farel, John Calvino estuvo administrando esa ciudad. Lo que querían llamarle era la ciudad de Dios. Guillermo Farel, 1536, en 1538, ellos gobernaron esa ciudad. Y entonces allí lo teológico se volvió político y se establecieron leyes que ni ellos podrían cumplir. La doble predestinación trajo sus consecuencias. En 1936, Pastora Marcia, Stefan Zweig hizo un ensayo, un escrito, y lo tituló. 1936, ya la era moderna, ya estamos al borde de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ganó las elecciones y en 1939 invadiría Polonia y se iniciaría entonces. Él llamó a su libro Una conciencia contra la violencia. Castellio contra Calvino, le llamó así. Traigo esto a colación, porque en realidad lo que quería decir Stefan Zweig era contra Hitler, se refería a Hitler. Y se podría pensar en Calvino sobre la disciplina eclesiástica que implementaron allí en Ginebra. Los electos tenían que comportarse como los electos. ¿Qué pasaba en Ginebra, Pastora Marcia? No se podía escuchar música mundana, no se podía tomar vino, no se podía bailar, no había juego de azahares, ni ningún tipo de distracción mundana. Y tantos otros llegaron a prohibir. ¿Por qué? Porque los electos tienen que comportarse como los electos. Muy semejante escuchamos en los púlpitos pentecostales que los cristianos pentecostales tienen que ser santos en toda forma, lo cual es cierto. Ahora, ¿cuáles son los parámetros y cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los signos, las señales, los artículos de la santidad? Entonces allí viene alguna cosa. Antiguamente hay todavía ciertos segmentos. Las mujeres no podían maquillarse, usar ningún adorno que tenga brillo, mucho menos de color oro o plata, ningún adorno, ninguna joya, no podían pintarse,
no podían cortarse el cabello, teñirse, no podían usar pantalón, en fin, un montón de reglas. Los jóvenes no podían jugar fútbol, practicar deporte, ir al teatro, escuchar ningún tipo de música que no sea solo la sacra, ningún lugar de distracción. Entonces se empieza a satanizar esas cosas. Pero en la ciudad de Ginebra eso era una ley. O sea que transgrediendo esa ley había sanciones. Y los réprobos, ¿qué pasa con ellos? Calvino dice que los réprobos deben comportarse con los electos, a pesar de estar condenados. Es decir, que si yo ya sé que soy un réprobo, alguien ya condenado al infierno, entonces, ¿qué más? Voy a beber bien vino y aprovechar lo que me resta aquí, el placer, porque donde me estoy yendo o donde Dios me envía, no hay nada. No, Calvino dice, tiene que comportarse como un electo. No puede estar acá en la ciudad a hacer esas cosas. Ocurre en el culto, entra un borracho, ¿qué es lo que hace la gente? Le saca afuera, porque está descomponiendo la liturgia, ¿verdad? Porque está hablando, porque todas las cosas. Y bueno, ocurre la misma cosa, Pastora Marcia. Pero ¿cómo sabían quién era electo o quién era réprobo? Ese es el tema. O, ¿quién sabe quién es salvo y quién no es salvo? Sí. La famosa expresión de Lutero, en el cielo vas a encontrar personas que nunca creíste que iba a llegar allí. Y en el infierno estará personas que nunca jamás pensaste que iría allí, ¿verdad? Entonces, a nosotros no nos compete ese juicio, pero como estamos preguntando, en la ciudad de Ginebra, ¿cómo iba a saber Calvino quién era electo y quién era réprobo? Y Calvino decía que el electo cumple naturalmente la ley de Dios. Como también la iglesia dice, el que es convertido, todo es fácil porque está en el aceite. Pero ese, y no quiero decir grosería, Pastora Marcia, ese carnal, ese hijo del diablo, entonces ese no hay nada que hacer. Dice, no sé en quién pensará Pastora Marcia, pero viene mucha gente a la memoria hasta ahora, pero esos réprobos. Pero aquí dice, él no va a hacer lo que quiere hacer. Aquí tiene que comportarse. Y muchos de ellos no se comportaron. Es lógico. La conducta humana es toda una situación. ¿Qué hicieron? Lo expulsaron de Ginebra por dar síntomas de que no podían cumplir. Entonces, con las leyes de Calvino y de Guillermo Farel, esos eran síntomas de un réprobo y eran sacados y repatriados de Ginebra. Suena así como que agarra a una persona borracha o algo por el estilo. Pero imagina que vos tengas tu casa, tu familia, y no puedes cumplir porque ya era un hábito, por ejemplo, tomar un poquito de vino. En ese momento la ley era que te podían expulsar, y eso fue. ¿Cómo entiende Calvino la gracia irresistible? La gracia irresistible. Muy bien. Ya dijimos que todo esto tuvo efectos políticos, económicos, sociales en Ginebra. Pero no sé quién se te puede encontrar. Llamémosle a una persona Juan Pueblo, una persona X, Pastora Marcia. Esa persona por quien estamos pensando es una persona borracha. Es un perdido. Es un tipo que no se puede confiar, que en cualquier momento te puede robar, jugador, mujeriego, todo lo malo está en él. Pero había sido que ese tipo era un elegido de Dios. ¿Y qué va a pasar con él? Él no tiene ningún interés para venir a la iglesia. Ya le predicamos y no viene. Y le regalamos hace poco una Biblia y se fue a cambiar por alcohol. Y bueno, pero
de repente la voluntad de Dios se va a imponer sobre la voluntad de Juan Pueblo. Es decir, la voluntad de Dios. Y allí, ¿qué va a pasar con él? Que la gracia será irresistible para él. Entonces, acaba imponiéndose ¿qué? La voluntad de Dios, porque Él es soberano y Él puede salvar a quien quiera y puede dejarle a la perdición a quien quiera, y nadie puede chillar, ni siquiera objetar lo que Dios dice. Entonces, esa es la providencia. O sea que Él no tiene el libre albedrío para elegir eso. Y entonces acaba Juan Pueblo de un momento a otro como un verdadero electo. De repente, ni vos ni yo creímos que esa persona se iba a convertir. Pero un día llegó sin que nadie le invite en el tiempo menos esperado. Y llegó aquí y aquí está con nosotros. Eso es lo que ocurrió con John Calvino en la antigua Ginebra con Guillermo Farel. Y por ejemplo, todas estas cosas interesantísimas de Pastora Marcia. Bien, pastor. Y a modo de comentario complementario, ¿qué se puede decir de Efesios capítulo 1, versos 4 y 5? ¿Puedo leerlo? Sí, claro que sí, pastora. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué era que me preguntaste? A modo de comentario complementario, ¿qué se puede decir de Efesios? Como complementario, sí, Sí. porque estamos en Romanos 8, 29, 8, 30, ¿verdad? Sí. Efesios 1, 4 y 5 leíste, ¿verdad? Y hay un tema muy importante. Vos leíste en el castellano La Reina Valera, Sí. pero tengo acá la versión griega y quiero leerte un poquitito, Pastora Marcia. Sí. Dice el versículo 4, «Katos excelsato, gemas en auto, pro cataboles, cosmon einai, gemas agioskai, amomous, catenopion, auto en agape, prorisa gemas ei, huiotesian dia, Jesús Cristo ei auton cata, ten eudoquiam tou telematos auto». El versículo 5 está la palabra priorizas, que ya dijimos que debe traducirse convocó, llamó, invitó. Pero solamente quiero tomarte una palabra, Pastora Marcia. Excelsato, el versículo 4. Que, ¿cómo dice el versículo 4? Según nos escogió. Según nos escogió. Dice, katos excelsato. Y ese según nos escogió, da a entender que nos escogió. Supongamos que pongo estas dos figuras acá y está allí. Y viene según nos escogió, pero a todo eso no escogió. Si eso fuera real, eso sería la voz activa para Dios. La voz activa en griego es cuando el sujeto ejecuta la acción sobre alguien o sobre algo. Pues el sujeto ejecuta la acción sobre algo. Marcos le pegó a Marcia. Entonces Marcos ejerció la acción sobre Marcia. Pero la voz media es cuando el sujeto se ejecuta una acción sobre sí misma. Marcia se ha besado y besó su brazo. Y la voz pasiva es cuando alguien recibe una acción. Entonces, en este caso no está en voz pasiva ni en voz activa. Excelsato, terminación ato, está en voz media, Pastora Marcia.
Entonces, esta palabra exelesato no se escogió, viene de la palabra kaleo, que Pablo usa en Romanos 1:1 como kletos, y allí otra vez es llamar, convocar, invitar. Es un verbo sagrado exclusivo de Dios, porque cuando el hombre llama, el griego usa la palabra diareso, pero cuando Pablo usa, no sé si recordarás Romanos 1:1, Pablo, si tenés, pastora Marcia, para recordar un poco, allí dice kletos, que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Puede leerlo? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, sí, apartado para el Evangelio de Dios. Y aquí dice, Paulos doulou Christou Jesús kletos apostoló, aforismenos e evangelium teo. Pablo habla aquí kletos, llamado por Dios, kletos. Y esta misma palabra aquí está en Efesios 1:5 en voz media, es decir, no contra nuestra voluntad, no en la doctrina de la providencia, porque al hablar de la doctrina de providencia, estamos hablando, pastora Marcia, de un tema teológico, no bíblico propiamente dicho. Y si está en voz media, también es una respuesta humana. Entonces, la iglesia es la comunidad de los santos libremente para ser parte de ella por el llamado de Dios. Entonces, por lo menos eso podemos decir de exelesato, de un texto griego. Yo sé que va a ser muy complejo para nuestro pastor y pastora Marcia, pero amerita el tema hablar sobre eso. Y con eso darle un punto final un poquitito a Romanos 8, 29 y 30, que nos llevó 3 horas, unos 2 versículos y 3 programas, pastora Marcia. Pero por seguro los que están acompañando están siendo muy edificados, porque a mí me está edificando muchísimo. Y gracias, pastor, por su tiempo y su dedicación de estar compartiendo con nosotros. Sí, y para el próximo programa va a ser el programa número 32 ya. 32 ya. Sí. Y ahí vamos a hablar del versículo 31 al 39. Sí. ¿Cómo se llamará esos versículos, pastora Marcia? Yo creo que es un cántico al amor de Dios. Un cántico al amor de Dios después de eso. Entonces, estoy con una cantora, como dicen, pero acá dice una cantante, dicen, pero voy a cantar. Como la inquerencia. Gracia, salvo yo soy. Sí, podemos cantar un poco del amor de Dios. El amor de Dios siempre tenemos que cantarlo, porque el amor nunca deja de ser. Entonces, Pablo toma en la literatura antigua, primera a los Corintios capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor. Y bueno, pastora Marcia, dice que tu oración es milagrosa, así que vamos a orar a Dios para que sean bendecidas la gente por Dios. Amén, oremos entonces. Padre bendito, en tu nombre Jesús, nos estamos reunindo para elevar nossos pensamentos al trono de la gracia, donde, Señor, por tu misericordia, tú nos contempla y puedes, Señor, en este día bendecirnos de una forma especial. Señor, gracias por llamarnos, por nos invitar y por nos convocar y por creer, Señor, que nosotros somos capaces de cumplir con tu llamamiento. Bendiga, Señor, a cada persona que se dispone, Señor, a recibir de ti, de gracia, de tu favor, de tu misericordia, para ser, Señor, cambiado cada día en tu poder, Padre, para que podamos cumplir con tus propósitos. Estamos, Señor, dispuestos para recibir de tu parte, Señor, todo aquilo que tú, Señor, tienes para nosotros. Por lo tanto, a Dios, estas personas que quieren acercar más a ti, recíbalo, Señor, en este día. También como a nosotros, Señor, que cada momento necesitamos de una intervención tuya. Alguém, Senhor, que pode estar sofrendo alguma dolência, tu tens poder, Senhor, para sanar, tu tens poder para restaurar, transformar a todos, Senhor, quantos creem em ti. Por lo tanto, entregamos todo, Senhor, bajo de tus manos poderosas, porque tu, Senhor, tens poder e misericórdia.
Te damos gracias, Señor, por este momento y por, Señor, cada día tú revelar tu gracia en nuestras vidas, dándonos, Señor, conocimiento en las Escrituras. Te pedimos estas cosas agradecidos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.